Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esta hora un cordial saludo para todos los que nos están escuchando, también a través de la web, a través de la internet, los que nos ven a través de este video en Facebook, en YouTube, en fin, los que reciben el video después reenviado en WhatsApp, todos sean bendecidos en esta mañana. El cordial saludo para todos los que nos escuchan a través de la FM aquí en Puerto Nare. Dios les bendiga. En verdad que es muy gratificante para nosotros poder saber que ustedes están ahí escuchando. Cada vez la gloria y la honra sean para el Señor, pero cada vez estamos conociendo de más y más personas, cada vez que están escuchando la radio cristiana de Puerto Nare. Los bendigo a todos, les digo gracias, les pido que nos sigan llevando en sus oraciones. Este medio, pues, mientras esté al servicio o mientras exista, estará completa y totalmente al servicio de la obra de Dios. Este es el objetivo principal de RMO Estéreo, Radio Misión Original. Bueno, hoy 16 de agosto del año 2020 vamos a estar mirando la palabra del Señor hoy en la escuela bíblica dominical, y vamos a mirar dos pasajes para adentrarnos en esta palabra en la mañana de hoy. Y el primero de los pasajes que quiero que leamos está en Santiago capítulo 4 en el versículo 7, un pasaje muy conocido por la gran mayoría de los cristianos. Por muchas personas es conocido este pasaje, que dice de la siguiente manera: Santiago 4:7, y después pasaré ahí más adelantico en Primera de Pedro 5:8, estaré leyendo estos dos textos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Siguiente texto, Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 8, nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Padre Dios Todopoderoso, Santo, maravilloso Rey, vengo delante de ti en esta mañana para reconocer tu grandeza, tu poder y majestad. Tú que estás en los cielos, Señor amado, pero que tienes el control de todo el universo, que puedes estar, Señor, en el corazón, en el pequeño corazón de un ser humano, y puedes llenar toda la inmensidad de la creación. Todo lo existente, todo el vacío lo puedes llenar tú, Señor. Por eso te honramos, Padre, te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración en esta mañana. Te decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Venga tu reino a nosotros, venga tu reino a esta radio, venga tu reino a Puerto Nare, venga tu reino a Antioquia, venga tu reino a Colombia, venga a nosotros tu reino, Señor. Sé el Señor de este reino, sé el Señor de nuestras vidas, sé tú el Señor hoy y siempre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Padre Celestial. Hágase tu voluntad en mi vida, Dios mío, en la vida de cada hermano y de cada hermana. Hágase tu voluntad, oh Rey de Reyes, en esta mañana y siempre. Llena, Señor, nuestras vidas y cumple en tu iglesia, cumple en tus hijos, cumple en todas las personas el propósito, Señor, tu propósito para con cada uno, Dios mío. Te permito de todo corazón, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida, porque tu voluntad, Señor, es buena,
es agradable y es perfecta, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los oyentes. Prepáranos a todos, Señor, para el tiempo de vigilia, esa velada que realizaremos, llevaremos a cabo en esta noche. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, que todos estemos dispuestos, que todos estemos ansiosos, que todos estemos deseosos, Padre, de disfrutar de este tiempo de alabanza, de adoración y de clamor delante de ti. En el nombre de Jesús, te suplico que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que lleve el fruto para lo cual tú la has enviado. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, estábamos leyendo dos pasajes, o leímos dos pasajes de la palabra del Señor, con los cuales quiero abrir esta conversación, abrir este tema en esta mañana preciosa. Un tema maravilloso al cual debemos, y les invito a estar muy atentos para que lo puedan digerir, para que lo puedan entender y llegar pues a la aceptación de esta que es palabra de nuestro Dios. Quiero hablarles en esta mañana de un tema bajo el título, escúcheme bien: Dios utiliza al malo y lo deja que se nos acerque. Escucha esto. Dios utiliza al malo y lo deja que se nos acerque. Esto no siempre o en ocasiones, pero bueno. Esta palabra quiero compartirla, que analicemos, quiero que miremos tres punticos en este día muy interesantes. Voy a releer los textos que leía al comienzo. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta palabra o este versículo nos deja ver, escuchar mencionar, podría decirse que los dos personajes, aunque uno es criatura y el otro es el creador, que tienen mayor el poder. Menciona a Dios, que tiene todo poder, que es todopoderoso, y menciona al enemigo Satanás, que tiene mucho poder, que no se igualará jamás, nunca al poder de Dios, pero que su poder hace muchas cosas que han llegado a hacer grandes daños, han llegado a hacer grandes engaños, entre otras cosas. Bueno, esto aquí dice la palabra: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Quiere decir aquí esta primera parte, este texto, que solamente estaría Dios o estaría el diablo. Así de sencillo. O está realmente Dios o está el diablo. Aquí, para que esté realmente Dios en nuestra vida, sea el director, sea el gobernador, sea el Señor de nuestra vida, tiene que haber algo. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Para poder, ¿qué resistir? Es aguantar, es como soportarlo, o como poderle hacer frente al diablo. Pero en realidad al diablo no se le puede hacer frente, no se le puede hacer frente con una espada, no se le puede hacer frente con un arma de fuego, no se le puede hacer frente ni siquiera con una Biblia en la mano o un crucifijo, como en momentos nos han querido hacer pensar. A Satanás no se le puede resistir o hacer frente de ninguna de estas maneras. Podría decirlo que no habría forma, humanamente hablando, para resistir a Satanás, para poder vencer o para poderle hacer frente, siquiera para poderlo aguantar a Satanás. No hay forma humana.
La única forma de resistir al enemigo, dice la palabra, que es sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Someternos a Dios es decidirnos por hacer su voluntad, decidirnos por obedecer a su palabra, decidirnos por poner en práctica su palabra conforme está escrita. Esto es someternos a Dios. No es decir solamente yo creo en Dios, de pronto tener algo o alguien que lo represente. No, eso no es. Significa obedecer o escuchar y obedecer con mucha atención su maravillosa palabra. Y de esta manera entonces el enemigo, que dice la Biblia que lo que quiere es matar, robar y destruir, de esta manera, escúcheme bien, de esta manera será que podemos resistir a el enemigo de nuestras almas, como lo declara la palabra del Señor. Satanás es el acusador, es el enemigo de nuestras almas. Lamentablemente hay personas que creen que teniendo amistad con Satanás van a alcanzar grandes cosas y sobre todo cosas eternas, que es lo que el enemigo ha tratado de hacer con la gente y engañarlos. Cuando se dirigió a Eva en el huerto del Edén, le dijo: con que Dios te dijo que no comieran de esto que está ahí, de ese fruto. Y Eva le dijo: sí, Dios dijo que si comíamos de él, moriríamos. Entonces Satanás le dijo allí en la serpiente, le dijo: no, sino que él sabe que si ustedes comen de esto, seréis iguales a Dios. Una de las cosas iguales a Dios que la mujer pudo haber visto en aquel momento, haber analizado, pensado conseguir, fue la eternidad. Entre otras cosas como soberanía, poder supremo. Pero dice la palabra, o esta palabra nos deja ver el resultado de este engaño, que fue la destrucción o la muerte del ser humano, la separación temporal entre el ser humano y Dios. Desde tiempos milenarios ha habido un conflicto, y no que Dios esté continuamente defendiéndose allí del enemigo de Satanás y que tenga que estar prestando seguridad para que Satanás no le vaya a hacer daño. Claro que no. Satanás se acercará a Dios solamente lo que Dios le permita acercarse, sin necesidad de mucho esfuerzo el que tenga que hacer nuestro Dios. Pero más sin embargo, a través de la historia vemos que Dios ha permitido que el enemigo haya hecho cosas en la vida de ciertas personas que en un momento, mientras el enemigo creía que estas resultarían para mal, Dios las utilizaría en la vida de ciertas personas para bien. Por eso en esta mañana que estoy compartiéndole de este tema, Dios utiliza al malo y lo deja que se nos acerque. Dios, como lo mencionaba hace un momento antes de iniciar, la nación del pueblo de Israel, la nación de Israel, es un pueblo que fue elegido por Dios, que nació o salió de los lomos de un hombre llamado Abraham, a quien Dios después llamaría Abraham, padre de multitudes. Allí encontramos que Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que haría de él una nación grande, y en realidad a través de la historia vemos que esto se cumplió, y hoy la nación de Israel es el pueblo de Dios. Pero a través de la historia también vemos cómo el pueblo de Israel lamentablemente ha desobedecido en muchas ocasiones a Dios y a su palabra, y Dios ha tenido que llevarlo en muchos momentos al azote directamente él, o en muchos momentos utilizar al enemigo, a un enemigo representado a través, o al enemigo Satanás representado a través de un rey, de algún jefe militar de una nación de cerca de Israel, para azotarlos, para castigarlos.
creyendo el enemigo que conseguiría la destrucción de Israel, lo que estaba consiguiendo era que el pueblo de Israel se volviera al Señor Dios Todopoderoso. Dios utiliza al malo y lo deja que se nos acerque. Aquí hay 3 puntos importantes que quiero que en esta mañana los analicemos en este momento. En primera instancia, Dios utiliza al malo en momentos para castigar. Escúcheme bien, hay momentos en que viene o hay castigo de parte de Dios, y Dios lo único que ha tenido que hacer es ordenarle al malo, ordenarle a Satanás a través de uno de sus siervos que haga un azote o un castigo a uno de sus hijos, a uno de sus amados, para que siempre tendrá el mismo propósito, y es hacer que se vuelva a él, al Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 10, en el versículo 5, usted que tiene su Biblia ahí, está juiciosita en casa, donde se encuentre, yo le animo a que busque conmigo Isaías capítulo 10 en el versículo 5, y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Isaías 10:5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí está el profeta Isaías hablando unas palabras que Dios le había dado por su Espíritu Santo para hacer juicio al pueblo de Israel. Asiria era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, un pueblo pagano, un pueblo impío o una nación impía, que el que gobernaba o ha gobernado a esta nación lamentablemente ha sido Satanás, por causa de la desobediencia, del mal que ha habido en esta nación. Allí el Señor le ordena a Asiria ser instrumento, convierte a Asiria en instrumento para castigar al pueblo de Israel. El texto de Isaías 9:8 dice: la ira de Jehová contra Israel. Dios se aira en un momento contra su pueblo por causa de su pecado, de su desobediencia, por causa de su idolatría, por causa de su desvío moral. El Señor se aira en contra de su pueblo en un momento y decide castigarlo. Hay un dicho por ahí que tiene la gente, y tiene alguna parte de razón, donde en cierto momento dice que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. En realidad Dios no toma en su mano una vara, un bastón, una espada para castigar, sino que utiliza en un momento, siendo Él soberano, utiliza aún al mismo enemigo Satanás a través de uno de sus siervos, o directamente lo utiliza en un momento para castigar, para enjuiciar a aquel que persiste en permanecer en pecado, para aquel que persiste en desviarse, en desobedecer. Dios utiliza al malo y lo deja que se nos acerque. En primera instancia lo llega a utilizar para castigar. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios le ordenó a los asirios ir en contra del pueblo de Israel y azotarlos y vencerlos. La mayoría de veces, o todas las veces que el pueblo de Dios ha estado en obediencia a la palabra del Señor, cada vez que el pueblo de Dios se ha humillado, el pueblo de Israel se ha humillado y ha clamado delante del Señor, Dios los ha defendido de cualquier rey y reino, por más poderosos que hayan sido. Pero en este caso Dios permitió y le ordenó al malo que azotara o castigara a su pueblo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el verso, primer libro de Samuel, en el capítulo 16,
En el verso 14, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, encontramos algo muy, mejor dicho, paralelo a lo que les estoy diciendo en esta mañana. Dios utiliza al malo en muchos momentos para castigar, para traer castigo a aquel que está persistiendo en desviarse. Escúcheme esto, por favor. No siempre cuando una persona está en dificultad estará siendo castigado. Aunque el enemigo esté poniendo la mano, no siempre el Señor está trayendo esto o permitiendo esto sobre una vida por castigo. No siempre el que está en aflicción estuvo o está en pecado. Pero en esta instancia estamos hablando del primer punto. Cuando una persona, uno de los hijos de Dios, está en pecado, Dios utiliza, si es necesario, al mismo diablo para castigar, para azotar. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el verso 14 dice de la siguiente manera, hablando del rey Saúl, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Escucha esto tan tremendo, tan lamentable a la vez. Dios escogió a un hombre llamado Saúl por la petición del pueblo que querían rey. Escogió a un hombre llamado Saúl y que era un hombre que marcaba la diferencia en medio de todos los demás israelitas en aquel tiempo. Mas sin embargo, este hombre, teniendo semejante privilegio de haber sido puesto por rey sobre Israel, en un momento decidió desobedecer a Dios. Dios le dio ordenanzas a Saúl que debía cumplir, que debía estar pendiente de ellas. Así como hoy día, mi estimado hermano y hermana, mi estimado querido hermano y hermana, Dios te ha dado, y Dios a todos nos ha dado mandamientos, ordenanzas, decretos que debemos cumplir, a los cuales debemos estar completamente atentos ahí para cumplirlos, para obedecerlos. Resulta que el rey Saúl decidió desobedecer a lo que Dios le había mandado, y dice la palabra que entonces Dios lo desechó. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo que estaba continuamente ayudando a Saúl, se apartó de él. Escúcheme. Pero ahora Dios envió, Él, el soberano, el todopoderoso, envió a un espíritu malo. Ese espíritu malo es un demonio, un ángel caído, un ángel desobediente, un ángel reservado para la condenación. Dios le ordenó a un demonio o a un espíritu malo que lo atormentara. Estaba siendo castigado este hombre llamado Saúl, rey de Israel. Estuvo siendo castigado para que, ¿por qué? Por causa de su pecado, de su desobediencia. Escucha esto: Dios utiliza al malo o lo deja también en ocasiones que se nos acerque. En esta primera instancia, Dios ordenando al malo azotar a alguien por su pecado. En primera medida, mirábamos cómo le ordenó a Asiria, al rey y a toda la nación de Asiria, venir en contra de Israel, vencerlos, matar a muchos de ellos, derrotarlos, destruirlos por causa del pecado. En la segunda instancia, en el mismo punto, hablando de que Dios castiga en momentos a través del enemigo, Dios le ordena a un demonio, a un espíritu malo, que viniera y atormentara a Saúl, lo azotara por castigo por su pecado y su desobediencia. En segunda instancia, mi estimado hermano, Dios utiliza al malo y ahora en este caso lo deja que se nos acerque. Escucha esto. En el primer caso, que es el de castigar, Dios le ordenó al malo, a través de uno de sus instrumentos, de uno de sus siervos,
al malo Satanás, le ordenó castigar. Ahora, en este caso, en el segundo punto, que ya no es por castigo que el enemigo se puede llegar a acercar a nosotros, sino para prueba. Escúcheme, Dios le permite a Satanás en momentos que se nos acerque. Escuche, Satanás no viene a sobajearle la espalda a nadie. Satanás, hay personas que le han estado sirviendo a Satanás y aparentemente se han estado recibiendo algunos beneficios, pero cuando caigan, cuando ya sean entregados en manos del enemigo, van a ser atormentados gravemente. Aquí dice la palabra, hablando de aquellas personas conocedores, temerosos, pertenecientes al pueblo de Dios como pueblo de Israel y pertenecientes al pueblo de Dios como iglesia. Dios permitirá, escúcheme bien, no te sorprendas, y si esto te sorprende, simplemente acéptalo porque es la palabra de nuestro Dios. Dios le va a permitir en algunos momentos a Satanás que se te acerque. Y ya te digo, Satanás no vendrá a darte besitos, a darte palmaditas. Vendrá a querer, como de lugar, matarte y destruirte. Porque Él vino para robar, para matar y para destruir. En la Biblia encontramos, antes del libro de los Salmos, encontramos el libro de Job. Quizás la gran mayoría de ustedes hayan escuchado esta historia. Una historia tremenda de la vida de un hombre y todo lo que aconteció allí. Pero no era un hombre cualquiera, era un hombre que era temeroso de Dios. Escúchame, Satanás anda como león rugiente, dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, sed sobrios y velad. Estar atento, estar en comunión con Dios nos toca buscar al máximo, porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y en algunos momentos va a hacer el pedido, va a buscar y se va a acercar a ti como hijo de Dios, como hija de Dios, como miembro del pueblo de Dios. Se va a acercar a ti y déjame decirte, en algún momento Dios lo va a dejar que se acerque más de lo que estamos acostumbrados. Pero en este caso no es que Dios quiera castigar a alguien. Por eso le decía, cada vez que alguien, o no siempre que alguien esté en un aprieto, en una dificultad, no siempre será por causa de castigo o de estar en pecado. No, hay momentos en que Dios quiere probarte. Hay momentos en que el Señor Dios Todopoderoso quiere probarte y sobre todo demostrarle a Satanás a través de ti o a través de mí que tú y yo en realidad seremos fieles a Él hasta el último momento de nuestras vidas. Dice la historia que estaba un hombre llamado Job, al cual Dios describía como varón justo, recto, sin igual delante de él. Un hombre que no tenía igual, era un hombre de Dios. Y allí llegó Satanás para decirle a Dios: Señor, pues en realidad si tú crees que él es muy fiel, déjeme yo le pongo la mano, déjeme yo le pongo mi mano a ver qué pasa. Porque es que Él, claro, Él te agrada, Él te busca, porque es que tú lo has bendecido en gran manera. Y tú lo guardas, tú no me permites a mí acercarme, pero déjeme acercarme. Y Dios le dijo: te voy a mostrar que Job no me ama por lo que yo le doy. Job me ama por lo que yo soy. Amado hermano, amado amigo, a Dios no lo podemos o no lo debemos amar por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Si tú
amas a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te da, ninguna obra de Satanás logrará robarte la bendición, robarte la salvación. Ningún ataque, ninguna obra del enemigo logrará apartarte del Dios Todopoderoso. Ustedes seguramente conozcan la historia. Dice la Biblia que Satanás vino, mató a toda la familia y le dañó todas las riquezas que Job tenía. Y las palabras de este hombre llamado Job, cuando Satanás se le acercó para hacerle daño y habiendo logrado hacer daño a sus hijos, habiendo logrado hacer daño a todo lo que él tenía, Job lo único que respondió fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién le había quitado esto a Job? En realidad fue la mano de Satanás, pero porque Jehová, el Dios Todopoderoso, se lo había permitido. Job tenía claro que el Dios Todopoderoso tiene el poder para dar y tiene el poder para quitar. Hoy yo te digo, estimado hermano, estimado amigo que me está escuchando, Dios utiliza al malo y lo deja que se nos acerque. En momentos dejará, como en el caso de Job, dejará que el malo se acerque tan cerca que pueda causarnos cierto efecto negativo. Pero ¿qué quiere hacer Dios con esto? Quiere afinar nuestra fe delante de Él y quiere también mostrarle a Satanás que tú y yo podemos llegar a serle fieles a Dios a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar aún de la cercanía de la muerte. Un hijo o una hija de Dios debe estar dispuesto a serle fiel al Señor. Y el enemigo buscará la manera y tendrá, dice la palabra, que nosotros somos como oro delante de Dios, y por lo cual seremos también procesados como el oro. Habrán muchos momentos, seguramente algunos han pasado y hemos pasado momentos difíciles, momentos bastante duros por causa de permanecer fiel al Señor, y más sin embargo esto no ha sido para pérdida, sino para ganancia. Cuando Satanás logró hacerle todo este daño a Job, esperaba que Job renegara y renunciara a Dios. Es más, utilizó la lengua de la propia esposa de Job para decirle: ¿todavía vas a mantener tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Oye, lamentablemente Satanás tiene alcances tremendos. Lamentablemente Satanás tiene alcances tremendos que si nosotros no estamos bien parados, que si no nos fundamentamos en el Señor y en sus promesas, escúcheme bien, alguien demasiado cerca a nosotros podía ser instrumento del enemigo para desanimarnos y hacernos volver del camino que hemos iniciado. Satanás podrá acercarse si Dios se lo permite. Pero si Dios permite, escucha, si Dios permite que Satanás se te acerque demasiado, dale la gloria y la honra al Señor, porque el Señor sabe, porque el Señor cree en ti, porque el Señor sabe que tú eres un fiel, que tú eres una persona que crees en Él, en sus promesas, que el Señor cree que tú vas a salir vencedor, obviamente con su ayuda, pero vas a salir vencedor. Sé o eres un afortunado si Dios permitió que Satanás se te acercara y te empiece a causar algún efecto negativo. Después viene Satanás y le dice: claro, Job no ha renegado porque pues parece que no amaba mucho lo que tenía, pero en realidad ¿qué no dará el hombre por su vida? Piel por piel, así que déjamelo, entrégamelo, déjame tocar su cuerpo y verá que él reniega de ti. Y Dios le dijo: yo sé que Job, aunque se esté muriendo, no renegará de mí. Amado, ¿será que Dios puede decir en esta mañana eso de ti? ¿Será que el Dios Todopoderoso puede decir eso de nosotros como iglesia, como pueblo del Señor? ¿Realmente estamos en esa posición, estamos en esa visión, en esa tónica de que aún que nos estuvieran matando, no renegaríamos de Dios porque sabemos que Él es el que nos recibiría del otro lado?
Dios le dijo a Satanás: toca su cuerpo, pero no me lo vas a matar. Toca su cuerpo, mira a ver qué es lo que vas a hacer con él. Y él te vas a dar cuenta que no va a renunciar a su fe en mí. Quizá, amado, estés pasando o vayas a pasar o pasemos por unos momentos muy difíciles. Por momentos difíciles en la vida que pareciera que en algún momento el enemigo viene a hacer pensar que es por causa de nuestro pecado. Pero usted y yo, cada uno y Dios sabemos si estuviésemos en pecado o no. Si alguien como hijo de Dios, tú, mi hermano, mi hermana, como hijo o hija de Dios, te viene un mal y encuentras en tu vida que es que has estado en pecado, el Señor te está castigando, pero a la vez si estás vivo, estás teniendo la oportunidad de reconciliarse con Él. Pero si estás permaneciendo fiel a su palabra, si estás siendo obediente a sus mandamientos, a su palabra, y te viene un mal, no te sientes a llorar y a decir: oh, ahora Dios me ha dejado, y cómo así si yo le estoy siendo fiel a Dios. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi piel se deshiciera, yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que han estado en cierta fidelidad a Dios, en cierta fe en las promesas del Señor. Pero cuando ha venido el enemigo, el Señor le ha permitido al enemigo que venga, algunos han olvidado las promesas de Dios y han vuelto atrás. Pero también muchos hemos podido permanecer, muchos hemos podido levantarnos, muchos hemos podido seguir, muchos hemos podido permanecer, muchos a pesar del ataque del enemigo, en ocasiones haya sido por castigo o en otras ocasiones haya sido también para probar nuestra fidelidad al Señor. En el Nuevo Testamento encontramos, terminando esta historia de Job, vemos cómo Dios al final, aunque no resucitó a sus hijos, Dios le dio más hijos a Job. Nuevamente le nacieron hijos y nuevamente tuvo muchas riquezas que Satanás le había quitado. Dios le dio la victoria, le dio la respuesta precisa y lo puso en el lugar que le pertenecía por su fidelidad frente a sus 3 amigos que vinieron a consolarlo y terminaron acusándolo. No te preocupes, mi estimado hermano y hermana. Si tú estás pasando por un momento de prueba y tú sabes tu fidelidad a Dios, tú sabes tu obediencia a Dios, y si tu hermano, aún tu pastor, tu líder, alguien equivocadamente te acusa, te maltrata, te dice algo que de pronto no esté de acuerdo con lo que estás viviendo, el porqué de lo que estás viviendo, simplemente responde y di: yo sé que mi Redentor vive. Y Él, aunque esta mi piel se deshaga, ya no esté en mi carne, todavía vivo, sin piel, pero todavía vivo, veré a Dios. Y ver a Dios para Job allí significaba recuperar su gloria, recuperar su honor, ser enaltecido, ser exaltado. Esto es una gran bendición. Mi amado, por más que Satanás se nos acerque, no podrá hacer más de lo que el Señor le permita. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, en el versículo 11, encontramos una historia magnífica respecto a esto. En un momento el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo a Pedro en especial, le dijo: Pedro, Lucas capítulo 22 en el verso 31, dice la palabra que el Señor le habló a Pedro y le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ay, ay, ay. Oiga, esto es tremendo. Satanás está pidiendo tu cabeza.
Satanás es el acusador de nuestras almas. Satanás está pidiendo y está tratando de hacerle ver a Dios que tú no eres o no serás fiel por determinadas cuestiones o determinadas cosas. Pero Dios está convencido de que tú, que le entregaste tu vida, tú que le rendiste tu corazón, tú que le entregaste tu ser completo a Él, permanecerás fiel a pesar de que seas inclinado como el trigo. La Biblia nos habla del trigo y de la cizaña y dice que la cizaña hace diferencia entre el trigo cuando ya están maduros, porque el trigo inclinará su cabeza por causa de la brisa fácilmente, pero igual seguirá siendo trigo y seguirá cargado de toda la bendición que tiene. Dice la palabra que Satanás le pidió al Señor, escúcheme, leo nuevamente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, allí está hablando de Pedro o a Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el verso 33. El Señor le dijo: Simón, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Alabado sea el Señor. El Señor conoce nuestra humanidad, conoce nuestras limitaciones, pero también conoce nuestras fortalezas en Él. El Señor conocía y le alertó a Pedro y le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. Escúcheme bien. Y Jesús no le dijo: Pedro, tranquilo que yo le dije que no. Si a nosotros supiéramos que Satanás le está haciendo una llamada o le mandó un mensaje de WhatsApp a Dios y le dice: Dios, déjame a este personaje que yo quiero zarandearlo, quiero probarlo a ver si realmente es tu hijo. Imagínate que ese mensaje de WhatsApp que Satanás le envió a Dios también le envíe una copia a usted. Y entonces usted lee y escucha el mensaje de WhatsApp que Satanás le mandó a Dios, y entonces seguramente, como yo en un momento pensaría y diría: no, Dios no lo va a dejar que eso haga. Yo estoy convencido que Dios no va a dejar que Satanás se me acerque. Pues déjame decirte que es una de las equivocaciones que la gente o que algunos predicadores han estado enseñando. No siempre Dios mantendrá lo suficientemente lejos a Satanás. No siempre Dios nos mantendrá lo suficientemente lejos de la aflicción y la dificultad, porque Dios está preparándonos a través de las circunstancias para que tú y yo, siendo oro refinado, hagamos parte de sus tesoros, hagamos parte de sus redimidos, hagamos parte de sus salvos. Pero necesitamos tener un proceso. Dice la palabra que Pedro, escuchando la voz de Jesús, me imagino yo que Pedro diría: pero tú le dijiste que no, ¿cierto? Pero dice la palabra que Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Escucha, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Creador de los cielos y la tierra, el Hijo del Padre Celestial. La Biblia me dice que el Padre Celestial está sentado en su trono y allí a su diestra está su Hijo amado Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, está intercediendo por ti y por mí. Y no, parte de esa intercesión no necesariamente es que nada te ocurra mientras estás aquí, sino que puedas soportar todo lo que te ha o me ha de ocurrir mientras estamos aquí. Así es, estimado hermano y hermana. Dios utiliza al malo y o lo deja que se nos acerque, lo puede utilizar para castigarnos si nos entrásemos en pecado.
o puede permitir que se nos acerque para probarle al mismo Satanás que tú y yo somos confiados en el Señor. Y aunque Dios conoce nuestra limitación, dice que Pedro le dijo: Señor, no solamente estaré allí en dificultad, sino que dice, no solo iré a la cárcel contigo, sino aún a la misma muerte. A veces nos creemos nosotros convencidos de nuestra propia capacidad. Escucha, tu capacidad y mi capacidad no son físicas, no son por tu entusiasmo, no son por tu valor. Tu capacidad y mi capacidad son en Cristo, o no tenemos nada en contra de Satanás. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pedro estaba considerando sus armas, pero eran unas armas carnales. Mas sin embargo, Jesús sabía que allá escondiditas estaban unas armas espirituales que Pedro echaría mano en el momento preciso y buscaría o enfrentaría la circunstancia, enfrentaría y pasaría la prueba. Jesús le dijo: Pedro, no digas tanto, porque es que hoy, antes de que el gallo cante una vez, tú ya me habrás negado 3 veces que eres mi amigo y que me conoces.